¿Qué tal? Bienvenidas a todas a nuestra decimosexta, sí, ya, sesión del Seminario de Diversidades. En esta sesión tenemos la primera vez que tenemos a dos presentadoras del tema, y pues les leeré a nuestra la semblanza de nuestra primera invitada. Ella es Maribel Nájera Valencia, es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en terapia familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el ILEF, y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de la Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco. Tiene experiencia clínica y docente por más de 25 años. Es especialista en temas de violencia, género y migración, en intervenciones en crisis y de estrés postraumático. Se desempeña actualmente como docente, supervisora en la maestría de terapia familiar y coordina el diplomado de terapias narrativas y construccionismo social en el mismo instituto, y como docente invitada en otras instituciones como Centros de Integración Juvenil en la UNAM, entre otras. Ha sido asesora internacional en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en temas de familias, grupos e instituciones. Ha colaborado en diversas investigaciones y publicaciones de los temas anteriores. Pertenece y coordina a Shimbal, equipo de terapeutas, de terapeutas familiares que han brindado atención terapéutica a migrantes forzados por violencia. Y, a ver, perdón, siempre me paso con el celular. Ya voy, les leo a continuación la semblanza de una de nuestras coordinadoras, Adriana Segovia. Ella, se aprovecho para presentarles junto con Lucía Rafael, es coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades, y ahora, viene con nosotras a presentarnos su trabajo, parte de su trabajo. Adriana Segovia Urbano estudió la licenciatura en Sociología en la UNAM y la maestría en Terapia Familiar en el ILEF. En este instituto coordina el equipo que atiende, investiga y capacita sobre violencia familiar, Cabida, y en el que ha trabajado desde su fundación hace 22 años. En el ILEF es además docente y supervisora clínica. En la UNAM trabajó en el Programa Universitario de Bioética y en su antecesor, el Seminario de Investigación de Ética y Bioética. Actualmente es coordinadora académica del Laboratorio Nacional Diversidades de UNAM CONACYT. Ha participado en diversos cursos, publicaciones y medios de comunicación en los temas de su interés, familias y violencia, en un trabajo basado en el enfoque sistémico, narrativo, con perspectiva de género, derechos humanos y diversidades. Colabora quincenalmente en la revista digital mujeresmas.com.mx con la columna Política de lo Cotidiano. Y pues sin más, les dejo el micrófono. Okay. Gracias, pues muchas gracias por su asistencia y por su interés. Porque nos gusta mucho y nos entusiasma mucho ir a conversar con diversos públicos sobre este trabajo que hemos hecho. Lo que les vamos a platicar es un proceso redondo hasta cierto punto, ¿no? Que tuvo un inicio y un cierre, aunque ahora tenemos otros proyectos en proceso, pero es interesante en ese sentido como todo el ciclo de este proyecto que llevamos a cabo entre 2012 y 2014. Les cuento. Ok. Este es una. Perdón, es que yo creí que este estaba antes. Pero bueno, vamos a hablar, la experiencia que vamos a contar está en este libro que se llama Resignificando la Vida, y al final vamos a rifar unos libros por si se quieren quedar hasta el final. Este proyecto se inicia se lleva a cabo en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Les cuento. Este instituto se fundó en 1984 y fue fundado en su momento por personas que migraron, profesionales de la salud que migraron también por migraciones forzadas, huyendo de las dictaduras de Argentina y también de Chile.
Entonces, esto es importante porque el enfoque, el origen, la visión de este instituto de salud que trabaja con la salud mental, formando terapeutas familiares, pero además teniendo clínicas y proyectos en relación a familias y salud mental, siempre ha tenido un enfoque, vamos a decir, una base en el fondo de una visión política sobre la salud mental, como relacionando el hecho de que el contexto y la salud mental están muy relacionados, y ellos, particularmente los fundadores, digamos que tienen mucha afinidad por los temas de migración y de violencia que estuvieron desde el origen de su visión y de su fundación. Esto lo cuento porque es a partir como de esta vinculación que viene muy afín el hecho de que a nosotros nos invitan a trabajar con este grupo de migrantes, que ahorita les vamos a contar de qué se trata, porque cuando nos hacen la invitación a trabajar es como un proyecto que definitivamente acogimos con mucho entusiasmo por nuestra tradición histórica dentro del instituto, ¿no? Y lo acoge este grupo que se forma, del que les va a hablar Maribel. Bueno, buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Y bueno, como les comenta Adriana, el ILEF tiene 34 años y es fundado por migrantes elegidos en un sentido, eligen salir de Argentina, pero pues huyendo de la situación política de la dictadura. Y a lo largo de los 34 años ha habido diversos proyectos de migración. Hubo dos particulares antes de Ximbal. Uno fue las jornadas de salud comunitaria que se hicieron en Nicaragua, hoy que está en una situación muy difícil, pero que en ese momento, cuando había triunfado el sandinismo, bueno, se contactó al ILEF y se hicieron jornadas de capacitación y apoyo comunitario, y se hicieron durante varios años, ¿no? En varios periodos. Fue un trabajo muy interesante. Y también en otro momento con algunos países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua, que vinieron diversos especialistas a formarse al ILEF como producto del intercambio y el apoyo solidario a esos países, ¿no? Que estaban en una situación difícil. Bueno, entonces llegamos al año 2012 y algunas personas allegadas, en particular una investigadora del Instituto Mora, que es cercana a nosotros, es una gran académica de la migración, Leticia Calderón, se acerca a nosotros y nos pide que si podemos colaborar ayudando a algunos mexicanos que habían huido de los pueblos aledaños a Ciudad Juárez, al Paso, Texas, por la llamada guerra contra el narcotráfico, y que estaban siendo atendidas por una asociación Mexenex, que es una asociación de mexicanos en el exilio, fundada fundamentalmente por Carlos Spector y Sandra Spector. Él es abogado, y al empezar a trabajar sobre los casos jurídicos, se dio cuenta que le costaba mucho trabajo que pudieran declarar cuando hacía primero la documentación y luego ya la posibilidad de ir a declarar a la corte. Lo que se da cuenta es que no pueden declarar porque están severamente traumatizados, y entonces lo que dice, pues necesitamos apoyo emocional, psicológico. Contactan algunas redes de psicólogos en El Paso y bueno, se dan un poco por vencidos porque algunos eran psicólogos que no hablaban español, otros que hablando español les parecía que los temas que se trabajaban eran muy tremendos, con los cuales no sentían que podían contener la problemática, y otros porque decían que no, pues que era muy difícil trabajar esos temas, ¿no? De una combinación de situaciones. Entonces nos piden a nosotros atender a estas personas desde el enfoque familiar que nosotros trabajamos, y pues estando en la Ciudad de México, lo que se nos ocurrió como un proyecto piloto
fue atenderlas por videoconferencia, ¿no? Y entonces, pensando en que quién sabe si iba a funcionar, hicimos este trabajo con 30 familias y bueno, vamos a ir hablando y desglosando, pero bueno, lo que quiero decir, el origen del equipo Ximbal es este proyecto de petición de asilo y petición de ayuda emocional en El Paso, Texas, con 30 familias, y a partir de ahí pues tenemos otros proyectos con otras organizaciones, otros Dreamer, Mujeres en Migración, diferentes proyectos que han enriquecido el proyecto Ximbal, pero fundamentalmente vamos a hablar de las 30 familias que trabajamos y que sistematizamos algunos elementos tanto teóricos como clínicos de esta atención, ¿no? Sí, agrego a las dificultades sobre cómo conseguirles atención a estas personas, ahora sí que del otro lado, porque hace poquito fuimos a presentar este trabajo a El Paso exactamente, y algunos psicólogos y psicólogas nos cuestionaron como, ay, ni modo que no les hubiéramos podido dar atención acá. A todas las dificultades que mencionó, ¿no, Maribel? Agrego que también el trabajo, es decir, estas personas no podían pagar. Entonces, el trabajo voluntario allá también tiene una dificultad, porque hacer un trabajo voluntario y luego toda esta cuestión, pero si te demandan, pero si no es profesional, total, muchas dificultades para poder tener esa atención. Entonces, aunque sonaba muy complicado que se los diéramos desde acá y por vía Skype, porque las personas no tenían ni computadora ni nada, pues resultó bastante más fácil. Ya les contamos. Sí, de hecho, nada más pensando en las dificultades técnicas, también es que pues muchas de las personas que llegaron pues no tenían casa menos computadora, ¿no? Entonces, el abogado y su familia y la organización Mexenec lo que hicieron es organizar citas en las oficinas del abogado para tener las sesiones programadas. La hija de ellos iba por las familias y las llevaba a la oficina. Entonces, bueno, fue todo un trabajo de logística, además del clínico, que permitió que esas personas tuvieran ese apoyo y que la mayoría, bueno, estas 30 familias que documentamos, tuvieran un proceso de lo que llamamos una intervención en crisis y luego un seguimiento, ¿no? O sea, fue un acompañamiento terapéutico, no le llamamos terapia justo por eso, porque era una intervención puntual y luego hicimos un seguimiento, pero fue gracias a toda esa parte de allá que hicieron de logística y de apoyo, más la nuestra de tener a disposición terapeutas profesionales, capacitadas, todas con experiencia clínica en violencia, en el enfoque de género, derechos humanos, que nos permitió, digamos, acercarnos de cierta manera a esta población, ¿no? Y bueno, pensando en qué pasó seguramente ustedes conocen muy bien de los antecedentes sociales y políticos de lo que sucedía en ese momento del 2012, sabemos que es cuando se recrudece la guerra contra el narcotráfico y lo seguimos padeciendo, ¿no? Creo que no ha acabado, no ha parado, aunque, por ejemplo, hoy que están en Ciudad Juárez haciendo los foros de consulta, ¿no?, sobre la pacificación, no ha parado la problemática justo en ese lugar, ¿no?, de Ciudad Juárez. Hace 20 años que Adriana y yo comenzamos a trabajar un poco más con los temas de violencia contra las mujeres y los feminicidios, etcétera. Ciudad Juárez era emblemático por este tema de los feminicidios y no se sabía bien qué era lo que estaba pasando. Bueno, ha tenido diferentes etapas, pero digamos Ciudad Juárez y la zona aledaña fronteriza sigue padeciendo la violencia de muchas maneras. Entonces, lo que sucedía en estos pueblos cerca de Ciudad Juárez era que existía lo que se llama, la delincuencia organizada, en donde se les pedía derecho de piso a diferentes personas comunes y corrientes de la comunidad, gente que tenía pequeños negocios, panaderías, tlapalerías, papelerías, por ejemplo, ¿no?, que se les pedía derecho de piso y que si no lo daban, pues eran amenazadas, asesinadas o que huyeron, ¿no?
El caso más emblemático que tuvieron, bueno, ahorita cuento el caso, pero bueno, entonces había una delincuencia organizada que hizo que muchas personas huyeran al otro lado, sea con su visa de turista, sea con gente que se entregó en el puente. Sucede así, bueno, yo en esa época no lo sabía, pero hay gente que se entrega en el puente y dice, solicito asilo porque tengo una persecución política o de agresión, gente que llegó herida al puente y que ahí los pasan al hospital y luego a una cosa de detención y van a un proceso jurídico, y de acuerdo a lo que en ese entonces Carlos Espector llevaba los juicios, como va el juicio es que son candidatos o no al asilo, pero cuando tienen el proceso jurídico tienen la posibilidad de estar 2 o 3 años a salvo, digamos, que eso era una de las primeras cosas que se pretendía, que estuvieran a salvo, y ganar tiempo, como es en todos estos juicios, en una primera instancia, sabiendo que los casos de asilo político son muy difíciles de ganar, y entonces pues huyen un grupo de gentes. No todas las que huyeron obviamente las atendimos, pero este grupo que se acerca a la organización Mexenex, algunos por derecho de piso, otros por sí que tenían un activismo político, y otros pues porque fueron secuestrados por el ejército, ¿no? Algunos de sus familiares hasta hoy desaparecidos, algunas de las personas que atendimos, ¿no? O sea, que tenían familiares desaparecidos. Entonces, bueno, como verán, era una situación que se sigue repitiendo en todo el país, ¿no? Hoy lo sabemos después de varios años, en Veracruz, en Guerrero, en diferentes partes de México, sigue habiendo esta desaparición tan grande de personas, y la violencia pues no ha parado, ¿no? Entonces, es como un pequeño ejemplo de lo que sucede en el país, pero que tuvimos esa oportunidad de atenderlos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que la violencia ha seguido, pero estas personas tuvieron ese acceso a huir a Estados Unidos y que nosotros pudiéramos atenderlos, y algunos obtuvieron el asilo, otros no, otros obtuvieron permisos de trabajo y otros volvieron, ¿no? a Chihuahua, ¿no? Sí, bueno, entonces acá, como les contaba, cuando nos hacen la solicitud al instituto, hacemos una convocatoria abierta y finalmente formamos un grupo de 15 terapeutas mujeres. Ese no era requisito, sino que esas fueron las que, las que se apuntaron. Las que se apuntaron. Y con un encuadre más o menos claro que fuimos construyendo, que íbamos a brindar una atención con un encuadre de 12 sesiones con posibilidad a prolongarla para trabajar en los aspectos postraumáticos de su situación, y pues que esto iba a ser pro bono, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos con toda una logística complicada de repartirnos los casos y de reunirnos periódicamente para comentarlos, para supervisarlos y para saber qué nos iba pasando con estos procesos que eran muy, muy fuertes, aún con toda la violencia. O sea, varias de nosotros habíamos trabajado violencias de diferentes tipos, pero reconocemos que las historias que empezamos a escuchar realmente pues empezaban a rebasar mucho de lo que habíamos escuchado a nivel de violencia. Y así como allá nos contaban que algunas de las psicólogas que primero se acercaron, voy a decir, no pudieron, una de las primeras cosas que nosotros reconocemos de por qué sí pudimos es porque trabajamos en equipo y tuvimos permanentemente esta contención entre nosotras, ¿no? Para ir trabajando, elaborando las situaciones traumáticas que también en nosotros, que nosotros recibíamos como temáticas. Otro poquito que les cuento del contexto de allá, además de las cosas que dijo Maribel. Algunas cosas que son importantes creo que de destacar. Estas personas se van huyendo de los pueblos, se llaman Guadalupe, Barreales, algunos pueblos que están
a metros de la frontera, y se van a pueblos de aquel lado, cerca del paso, pero son pueblos que están a metros de la frontera. Entonces, la gente que está prácticamente en las noches pueden ver las luces de su pueblo, ¿no? Entonces, esta es una situación como muy fuerte respecto como al tan lejos y al tan cerca, ¿no? De que se fueron lo más cerca que pudieron de su pueblo casi para vigilar sus casas, pero tienen todos estos años sin poder regresar, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión como importante. Luego, las distancias o la geografía, ya que fuimos y conocimos y entendimos bastante más en El Paso, es que todo hay que recorrerlo en carro. La gente apenas empieza a trabajar y a tener dinero, sabe que lo primero que se tiene que comprar es un carro, porque no existe tal cosa como transporte público o como taxis accesibles o nada. O sea, tienes que tener un carro. Entonces, la movilidad para quien acaba de llegar pues, es una cosa muy complicada. Entonces, por eso agrego a lo que decía del no tienen casa, no tienen computadora, no tienen coche. Entonces, este grupo que se empieza a organizar hace toda una logística para movilizarlos. Era muy extraño que había gente que tenía que viajar hasta 2 horas para ir a vernos a nosotras vía Skype, ¿no? Pero pues esas fueron ese era el contexto en el que teníamos que trabajar. Estas personas no tenían, a propósito otra vez de cuestiones contextuales de lo que cuenta Maribel como pequeños comerciantes, lo primero es que dice aquí, pusimos, no queríamos una vida fuera de México. O sea, estos eran unos migrantes muy diferentes de los migrantes económicos que tienen todo un propósito de irse a vivir allá, por las razones que sea, pero casi siempre porque no tienen una esperanza económica acá. Esta gente que vive en la frontera y todos estos que se vieron desplazados, ellos no tenían ninguna intención. Su modus vivendi permanente era tener en esa frontera un movimiento muy fluctuante, ¿no? Toda esa gente tiene tíos de este lado, se casa de este lado, trabaja del otro, o sea, es una frontera muy porosa, era una frontera muy porosa, en la que dividen su vida sin ninguna ambición de que quieren vivir del otro lado, ¿no? Como se dice comúnmente. Entonces, el hecho de, es decir, podrían haber sido dueños de su terreno, de su pequeño negocio. Entonces, el hecho de verse obligados a correr del otro lado por miedo a la vida, a perder su vida, es una situación que para ellos los hace como un rasgo particular de sus estados de trauma, porque insisten en no ser vistos como alguien que llegó a pedir trabajo o que busca trabajo como los otros migrantes, sino que dicen, nosotros no queríamos venir. Entonces viven de forma muy particular la discriminación, la búsqueda por el asilo, la situación de ilegalidad. No sé si es tu caso u otro que dicen, el que llegan y dicen, yo llegué y me sentía analfabeta porque pues yo allá era contadora o qué sé yo y acá no soy nada. En fin, es ese tipo de situaciones traumáticas. Luego, los arreglos familiares que había previos a la migración solían ser arreglos bastante convencionales o tradicionales, por ejemplo, de un hombre proveedor y una mujer ama de casa, con adolescentes en lugares que suelen embarazarse o casarse a edades muy tempranas, y empiezan a ejercer un oficio o el oficio del padre o el que aprendieron o a seguir con la panadería o con la papelería. Ese es más o menos configuraciones muy tradicionales que van a tener un impacto importante en la migración. Y bueno, dos cosas importantes acá, porque una de nuestras conclusiones es que tanto los conflictos
previos, como los recursos y valores previos a la migración, van a jugar un papel muy importante en lo que ocurra después del otro lado. Entonces, el acompañamiento terapéutico que ofrecimos o desde donde nos situamos es que hicimos un acompañamiento con una postura terapéutica con perspectiva de género y derechos humanos, y donde el contexto sociocultural como marco que permite deconstruir los significados específicos de las experiencias de las personas. Esto, como les decía al principio, ¿en qué sentido juega y por qué es muy importante esta perspectiva que nosotros manejamos en casos así? Creo que en muchísimos casos, pero en casos así. Porque el hecho de tener permanentemente en cuenta el contexto, o sea, esto que en los que nos sitúa Maribel del contexto sociopolítico, e incluir estos discursos en las conversaciones terapéuticas respecto a los derechos, respecto al género, es una cuestión muy importante, porque cuando la gente en cualquiera de sus situaciones problemáticas, pero particularmente esta gente, cruza y está viviendo una situación que le llamamos de estrés postraumático. Entonces, ahorita Maribel nos va a describir algunas de las características del estrés postraumático, pero lo que ocurre con la gente es que empiezan a tener como narrativas o discursos sobre sí mismos, como de impotencia e incapacidad, contándoselas como esto es una incapacidad mía, ¿no? Si yo fuera más fuerte, si yo fuera más, si yo tuviera más valor, no voy a decirle a mi familia que tengo miedo porque significa que voy a ser débil. Entonces, estas son como narrativas individuales que vienen con el estrés postraumático, pero que tienden a que el discurso que se hagan hacia sí mismos, sobre las explicaciones que se hagan sobre sus sufrimientos, tiene un gran impacto en lo que va a ocurrir con cómo van haciendo este proceso, porque puede esto estar visto solamente como déficits personales. Entonces, si en las conversaciones terapéuticas hacemos un trabajo de contextualizar, o sea, no, esto que te pasó no tiene que ver con déficits tuyos o con culpas personales, sino con todo un contexto social que fue gestando una situación en la que tú tuviste que huir. Hay una situación sociopolítica que hace que tú estés en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esto es muy importante, porque es mover como la narrativa de déficit personal a entenderla en algo que es mucho más macro. Esto por eso, o como hablar de derechos humanos o de género, es decir, como esto no es algo que, es decir, no es solamente que vengas a pedir asilo como un favorcito que quieres que te haga el gobierno de Estados Unidos. Aquí hay una desprotección de tu gobierno que no protegió tu seguridad, y hay una solicitud por derechos internacionales que tú tienes a pedir asilo, ¿no? Estos discursos que se van incorporando a las conversaciones van gestando un empoderamiento diferente respecto a que si esto solamente tiene que ver con cuestiones intrapsíquicas. Por eso insistimos mucho en esta perspectiva. Entonces, algunas de las líneas de acompañamiento, bueno, lo primero fue hacer un enlace terapéutico, cosa que el enlace terapéutico es como este primer vínculo que podemos hacer con las personas, ¿no? Cuando, no sé, a quienes hayan ido aquí a alguna terapia, pues saber si ella me cae bien y si me entiendo y viceversa. Bueno, imagínense que estas personas, para empezar, aparte de todo lo que estamos narrando contextualmente, no tenían ninguna cultura respecto a la terapia, cero. O sea, solo tenían imaginarios respecto a la terapia
que compartiendo y después supimos en qué consistían esto que les decía, yo cómo voy a ir si yo puedo solo, o cómo voy a llorar, o cómo voy a ponerme vulnerable, o la terapia es para gente que está loca, o si yo soy suficientemente fuerte, ¿cómo voy a decir que yo necesito terapia si soy el pilar de la familia y tengo que seguir sosteniéndome? Entonces, ¿cómo se fue construyendo? Primero, bueno, pues muchas situaciones de confianza, porque los abogados con los que ya ellos habían hecho un vínculo de confianza, los convencían de que les serviría ir a tomar terapia. Luego, pues, entre familiarizarse, muchas, por cierto, de nosotras a esas alturas tampoco habíamos dado terapia por Skype, ahora ya es algo bastante común, pero en ese momento tampoco lo manejábamos tan bien. Entonces, la tecnología, pero la distancia, pero la temática, pero la cultura, o sea, había como muchas barreras a vencer, según nosotros. Perdón, pero también digo nada más para decir en ese punto que al grado de esto de las barreras, uno era el tema de la percepción con respecto a cómo pedir ayuda, que en particular los varones siempre por cuestión de género les cuesta más trabajo pedir, pero también había un tema fundamental en todos que era la desconfianza. Había una parte de qué tanto nosotros éramos personas que queríamos ayudar simplemente o hacíamos un trabajo profesional y qué tanto éramos agentes del gobierno, porque después de un tiempo, en este viaje que hicimos al Paso, después como a la mitad del proceso, hubo una asamblea de ellos y nosotras, y tuvimos sesiones con las familias, cada terapeuta, para conocernos en persona, y una de ellas dijo que un tiempo nos estuvo probando para ver si no éramos agentes del gobierno, y bueno, que después había tenido confianza en que no, pero bueno, nos parece razonable que tuviera desconfianza cuando vivieron cosas tan difíciles, y otras, digo, esas como la desconfianza y que en el enlace terapéutico, que es una línea del acompañamiento indispensable, pues son necesarias. Y la otra, la cuestión de la edad y la cuestión de la tecnología, una de nuestras consultantes decía, pues, pero ¿cómo voy a hablar con la tele, no? O sea, una de las personas mayores que vimos, y bueno, todo esto se fue venciendo en base al trabajo que vamos a ir describiendo, nada más quería puntualizar eso. Sí, entonces un tema fue el tema de la confianza y el otro fue el tema del miedo. Por lo mismo que dice Maribel, esas personas tenían miedo de, o sea, evidentemente la confianza estaba absolutamente minada en general y el miedo pues también era un factor pues central de su estrés postraumático. Debo decir, quizá no en nuestro caso particular, pero en nuestro equipo también había muchas situaciones de miedo, porque que compartimos, que socializamos, que nos informamos de qué podíamos, qué riesgos corríamos o no, porque finalmente estábamos tratando con gente pues que estaba huyendo del crimen organizado. Entonces, había algunas personas de nuestro equipo que también tenía ese tipo de miedos. Todo esto era como pues, el imaginario previo. Como decimos, empezamos a hacer una relación a través de la pantalla. Y luego hubo testimonios, por ejemplo, cuando la gente empezó, algunos que se empezaron a animar a trabajar con nosotras, pues fueron diciéndoles a los otros que sí les servía, que sí les había, y por eso fueron convenciendo a otros compañeros de su situación. Y uno de ellos dijo algo que les comento, que para él fue muy importante, que una de sus sensaciones básicas al huir del país es haber sentido que su país lo había abandonado, ¿no? Que
que de repente tenía que encontrarse en un país donde no era nadie, donde estaba pidiendo asilo y donde sentía que a nadie de acá le importaba, empezando por su gobierno. Y entonces esta persona dijo que el hecho de saber que había un grupo de terapeutas acá en la Ciudad de México que, digamos, desinteresadamente estaba haciendo un trabajo voluntario por ellos, que a él eso le había regresado algo de esperanza de que del otro lado había alguien a quien ellos les importaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fue haciendo un enlace terapéutico individualmente y colectivamente, porque esto pues lo fueron conversando entre ellos y pues entre nosotras también. Entonces, bueno, muchos de los temas comunes, desde luego los duelos y pérdidas ambiguas, porque de muchos, a todas esas familias les habían matado a alguien, a 1, a 2, a 3 miembros. Pero algunos también tenían personas secuestradas, estas levantadas que le llaman, entonces que vivían esto que le llamamos las pérdidas ambiguas. Más adelante sí, lo describo, ¿verdad? Y luego una situación permanente de esperanza y desesperanza, porque ahorita van a ver cómo esto aterriza en 2 casos que vamos a comentar, pero es decir, esta gente huye. Alguien ahorita al mediodía que me preguntaba un poquito sobre lo que íbamos a comentar y me decía, pero ¿por qué huyen? Como decía, pero algo como que me decía como de qué valor o qué debe pasar como para que tú salgas corriendo de tu casa sin nada, y agarres lo poco que tengas y cruces en un coche o caminando. Entonces, algo como me dijo como que qué valor, y le digo, no, sí tiene que ver con valor, pero sobre todo tiene que ver con una situación de sobrevivencia. O sea, está en peligro tu vida. Y ese, desde luego, es el tema central para la pedida de asilo del otro lado. O sea, la gente tiene que demostrar que corre peligro su vida para que le den el asilo. Y esa es tal cual la situación de todos los que cruzan, y es parte del lío legal que los abogados tienen que justificar, pero más allá de que lo justifiquen legalmente, es un hecho que están corriendo por su vida. Entonces, llegar del otro lado, aunque muchos llegan a centros de detención y están a veces un par de meses o más en centros de detención porque finalmente están haciendo un acto ilegal, están cruzando ilegalmente la frontera. ¿Cómo será, como dice Carlos Espector, cómo será la situación de estas personas que prefieren estar en una cárcel, entre comillas, que vivir de este lado? O sea, si eso no es suficiente justificación para saber que su vida corre peligro, no sé qué lo puede hacer. Entonces, hay una situación permanente de ya vamos a obtener el permiso, pero ya no, pero ya voy a tener trabajo, pero no encuentro trabajo, pero aquí, y como en el caso que les voy a contar al rato, como a veces se divide, en el caso que les voy a contar de la pareja, donde el hombre está como permanentemente pensando que va a regresar, y la esposa y los hijos están permanentemente viendo una vida futura volteando hacia allá, ¿no? Entonces, esta es como toda una ambivalencias y complejidades con las que fuimos trabajando. Bueno, yo creo que un gran tema es el estrés postraumático. Podemos hablar que el estrés postraumático se le puede definir en el sentido de aquel evento o eventos que inundan la cotidianidad y que violentan la vida personal y familiar de cualquier persona, porque puede haber un evento traumático para una persona y la familia no lo vivió en carne propia, pero tiene también casi el mismo efecto, ¿no? ¿Qué queremos decir? Que, pues, lo que sabemos que tiene un impacto en muchos niveles, ¿no? Alguien que estuvo en peligro de perder la vida, que pudo haber tenido violencia física o amenaza,
que tiene una violencia emocional, que tiene todas las gamas pues de una sensación de pérdida de control, de no saber, como en una cuestión de incertidumbre sobre lo que va a pasar, ¿no? En el momento generalmente violento, y que tiene un efecto pues que si no se trabaja terapéuticamente o de otro tipo, o de alguna manera que resalza esa salud emocional, pues va a tener un efecto quizá por años, ¿no? Quiero decir, alguien que es secuestrado o que es golpeado, que es torturado, que vivió diversos eventos en donde estuvo en peligro su vida, tiene un efecto inmediato desde la cuestión de la dificultad para dormir, la cuestión de la tranquilidad, la cuestión con los trastornos alimenticios, ¿no? O no comer nada o comer mucho, cuestiones depresivas, ¿no? Un momento de un periodo de tristeza o una franca depresión, ¿no? Que una depresión se puede considerar como una cuestión bioquímica y emocional, y que tiene diversas manifestaciones en el cuerpo también, porque a veces alguien, desde esta idea de la voluntad y de acuerdo a cada historia, yo pues ya le di la vuelta, yo digamos, soy fuerte y ya, ¿no? Pero lo que pasa con el estrés postraumático es que quedan como huellas en el cuerpo, ¿no? Que a veces son como disparadores que en determinados momentos se oyen. Por ejemplo, ¿cuántos no que vivimos en la Ciudad de México oímos la alarma sísmica y nos alteramos porque tiene menos de un año que sufrimos un grave temblor y vivimos diversas experiencias que se asocian con un estrés postraumático, sea que se nos haya caído el edificio o sea que no se nos haya caído el edificio? Pero imagínense aquella persona que oye una ambulancia o que oye una cosa de detonación, puede ser un cohete, que lo asocie con balazos o un dolor en el cuerpo, o las memorias que se vienen ya sea en sueños o en despierto de lo vivido. Entonces hay múltiples manifestaciones que hay que procesar para poder incorporar, porque lo primero que hacemos es defendernos, ¿no? Siempre en la sobrevivencia lo que hacemos es tratar de sobrevivir, bloquear, disociarnos, seguir adelante. Digo, hay personas que viven un suceso violento y digamos, se meten hacia adentro, se quedan muy paralizados, bloqueados, no se pueden mover. Y hay gente que al contrario, ¿no? Como le entra como mucha energía y son esas ocasiones en que la gente dice, pues, ¿cómo saltaste de aquí a allá? O ¿cómo corriste tal número de kilómetros? O ¿cómo llegaste a tal lugar? Bueno, es lo que hace el cuerpo para sobrevivir y la mente, ¿no? Y todos los recursos que en ese momento se ponen en acción. Pero después del suceso traumático, pues viene todo esto, que es, por un lado, todos estos efectos, que además se combinan en el caso de los migrantes con el duelo por la pérdida del lugar, su casa, su país, y si perdieron a una persona, pues ese duelo, ¿no? Entonces se combina ese aspecto que es importante y es central en el trabajo que hicimos de acompañamiento terapéutico, porque tenemos que rastrear qué efectos traumáticos tiene cada persona, ¿no? Y hay personas que pueden llorar mucho y hay personas que no lloran nada, y pueden tener estos efectos de estrés postraumático. Entonces tiene que ver con las capacidades personales y la historia personal para elaborar ciertas cosas, resignificar, como decimos nosotros en el libro, pero también con todo el apoyo externo de las comunitario, ¿no? Que en este caso también fue invaluable, ¿no? Para poder recuperarse. Entonces el estrés postraumático es una cosa que en el tema de los migrantes tenemos que tomar muy en cuenta, porque estamos hablando de unas familias que vimos, pero lo vemos todo el tiempo en los migrantes centroamericanos que cruzan por el país y viven una serie de situaciones muy difíciles, o las personas que deportan y todo, ¿no? La violencia con la que son, que padecen, pues es un tema que hay que trabajar, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante, ¿no? Sí, agrego a lo que dices dos cosas importantes sobre el estrés postraumático, que es la temporalidad y las modalidades, porque en la temporalidad solemos decir, o la gente suele decir, no, ya pasó un año, ya
O sea, Olvídalo. Olvídalo, o sea, ¿cómo sigues llorando por eso, no? O algo que pasó hace 5 años y de repente por alguna serie de situaciones brota algo que ha estado acallado. Hay muchas historias de sobrevivientes del Holocausto que vivieron 30 años de vidas normales sin decir nada y que después empezaron a contar historias por efectos que posteriormente tuvieron. Entonces, las temporalidades son pues esto, relativas, pero además pueden, no hay una fecha de cuándo ya es normal o no es normal que la gente, eso una. Y dos, las manifestaciones que dices tú, porque es decir, no, pues a mí no me pasó nada, ¿no? Yo ni he llorado ni necesito, es decir, como respetar, entender las múltiples manifestaciones que puede tener este estrés postraumático. Bueno, otro tema, concepto que es a veces discutible es este tema de la resiliencia. Nosotros en el enfoque que trabajamos sistémico y narrativo más terapéutico, nos basamos en una parte en la resiliencia que tiene que ver con esa capacidad, habilidad, experiencia, historia de las personas que tienen para salir adelante, que todos tenemos, ¿no? En un sentido, o sea, a veces no nos explicamos cómo alguien viviendo algo tan difícil, dices, cómo está parado en sus 2 pies y cómo sigue caminando habiendo perdido un hijo o lo que sea, ¿no? Las cuestiones de guerra. Entonces, la resiliencia, pues algunos autores la trabajan como esta idea individual, como una capacidad personal que alguien tiene, ¿no? Para poder salir adelante. Y a nosotros nos gusta mucho hablar como de la resiliencia que se construye en las relaciones de acompañamiento terapéutico, en las relaciones familiares, en las relaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque a veces puede haber, se documentó mucho, se ha investigado mucho la resiliencia en los niños que han sido de albergues, o niños que sobrevivieron la guerra y que son exitosos, entre comillas, y se han visto algunas habilidades que les han permitido sobrevivir, ¿no? Como a cierta capacidad para ver el futuro, el optimismo, la cuestión de el sentido del humor, ¿no? O ciertas cosas. Pero, digo, claro que pueden ser útiles, pero aquí lo importante es que nosotros sí tenemos una idea de que todas las personas son expertas en su vida y que si nosotros nos basamos a respetar ciertos valores y ciertos preceptos de su vida, podemos encontrar situaciones que puedan ser una semilla para construir capacidades de adaptación y de reelaboración de un suceso tan difícil como es la migración forzada. Entonces, la resiliencia nos sirve para entender un concepto en una persona particular, pero nos estamos basando más en una situación más compleja que una habilidad, ¿no? Porque definitivamente cuando un niño sobresale de una situación difícil, pues una es por su capacidad, pero otra es porque alguien le vio esa capacidad, ¿no? Digo, yo pongo mucho el ejemplo de esta película de Los Coristas, no sé si alguien la vio, donde ahí están en un lugar, en un orfanatorio, y donde el maestro de música ve la capacidad de un niño que tiene muchos problemas y, bueno, luego se convierte en director de orquesta, ¿no? O sea, esas historias de la resiliencia, si no vemos el proceso, pues parecen como mágicas, ¿no? Como alguien que trascendió eso, pero yo digo, ahí yo pondría el acento en cómo hizo la relación el maestro con ese niño que permitió ver esas capacidades y construir una relación de confianza, de apego para poder salir adelante, ¿no? Entonces digo, lo pongo como un ejemplo porque la resiliencia, a veces algunos autores lo dicen como tiene o no tiene resiliencia, ¿no? Como como un concepto esencialista, ¿no? Y nosotros lo pensamos más como una cuestión construida, entonces, y que también se basa en esta idea de la resistencia, lo pensemos como en un diálogo con las ideas de Foucault, ¿no? Que la resistencia nos permite oponernos a situaciones que nos oprimen, ¿no? Pero de una manera activa, como más propositiva. Entonces es como basarnos en la resiliencia, pero también en la resistencia de las personas o de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno.
en todos lados del país, basado en la ley internacional, pero especialmente en los Estados Unidos, requiere que huyes a alguien que te está persiguiendo por una de 5 razones. Por tu raza, por tu religión, por membresía en un grupo de minoría nacional, como Tarahumara, por ejemplo, o tu opinión política, o membresía en un grupo social, como periodista. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Ricardo Chávez Saldana. Soy reportero. Sí, es lo que... Déjame ver. ¿Qué te acuerdas del Bar de Juan? ¿Qué te acuerdas del Bar de Juan? El que me acuerdo. Viene de Paracuaro, Michoacán, y está pidiendo asilo. Parece ser que el papá es uno de los líderes, no sé si de los principales, pero es un líder de las autodefensas en el estado de Michoacán, en México. ¿Y desde cuándo está aquí en El Paso? Llegó al centro de detención el 28 de mayo. Ya tuvo la entrevista con la oficina de Houston. Y le aprobaron el miedo creíble, la entrevista de miedo creíble ya está aprobada. Y no la quieren, ya pidió que la soltaran. Sí, pidió que la soltaran, ella no sometió bastante, ya está aprobada. Y no la quieren, ya pidió que la soltaran. Sí, pidió que la soltaran, ella no sometió bastantes documentos, pero de todos modos se lo... Cada uno trae su trauma, su historia, su tristeza, su depresión, sus sueños con él o ella. Y dado lo que han pasado, lo que han vivido, lo que han sufrido, cada uno tiene que decidir dentro de todo cómo va a renacer en otro país, mientras todavía tienes México en tu alma. Ahí está la familia, quiero que vea. ¡Órale, Jared! ¡De portero, Jared! ¡Dale de portero! Quiero que vean esta familia. ¡Échale de acá! ¡Pégale, fuerte, pégale! Los primeros días, cuando andaba con mi tía o con mi tío en el carro que se paraba una camioneta, yo me hacía... Dale. El semáforo me hacía hasta abajo porque sí andaba con mucho miedo todavía. Entonces, para todos fue un cambio brutal, ¿no? Desde el idioma, desde todo. ¡Ándale! Entonces te juro que yo a los Dale, tírale. 2 meses me quería regresar. Y esto que es una colonia mexicana aquí. Es muy difícil y sobre todo cuando traes familia, que no tienes dónde llegar, Borrachito. que no tienes trabajo, que no tienes dinero. A muchos los abandona su empresa, ¿no? Dale, Carlitos. Aún aquí, con la tranquilidad de aquí, ando con mucho cuidado, ¿no? Porque también aquí hay gente mala, pero que se porta bien. El venirnos para acá fue muy duro por la incertidumbre. Nosotros veníamos pidiendo un asilo político, mas no sabíamos qué era un asilo político y si nos lo iban a dar y de qué se trataba. Y como mamá estoy muy contenta por el futuro que pueden tener mis hijos. Como esposa, pues estoy muy contenta por el futuro de mi marido y porque él está en lo que a él le gusta hacer, ¿no? Pero realmente yo como persona, como contador, pues veo totalmente frustrada ya mi carrera, mi futuro que yo esperaba tener, ¿verdad? Aquí pues el no saber el idioma me trunca mucho. Se hace uno un proyecto de vida, ¿no? Yo era muy apegada con mi familia, demasiado apegada, o sea, yo nunca pensé no estar en la boda de mi hermana, no estar en el nacimiento de mi sobrina. ¿Quién es? La tranquilidad no tiene precio. Allá la gente se fue autorregulando.
sea, empieza a oscurecer y, bueno, te hablo de hace 2, 3 años, no sé cómo está ahorita porque no tengo ni idea. A su casa. Se acabaron las fiestas, se acabaron los restaurantes y todo. Le hago este avances porque va a hablar de ese encuentro más adelante. Es muy padre el ambiente. Definitivamente. Pero ya he dicho que es otra cosa. Humilde. Yo creo que habrá 20 porque andan un buen rato. Hasta que acabe. Se acaba. No sé. No, pues ya. Ok, ya acá. Bueno. Bueno, no se ven, es que parece que está por capítulos, ¿no? Más adelante sale esta familia. Ahora sí, ¿no? Tenemos que hablar un poquito, Adriana, del streaming. Sí. Sí, que hay que ponerle pausa al streaming, por favor. Bueno, aunque estos casos son públicos, por ejemplo, están en la película y otros también, que vamos a comentar algunos casos, esta familia está compuesta por este hombre, Alejandro, que era camarógrafo en Torreón, y su esposa, que era contadora, y tienen 3 hijos. Uno que no se ve en este momento de la escena, está posteriormente, tienen un hijo con una severa discapacidad, que en ese momento tenía 14 años, hoy tiene como 18, de autismo, y, o sea, severo autismo porque no habla, bueno, con una discapacidad severa, y luego un niño en ese momento de 8 años, y tienen un niño ya en Estados Unidos, o sea, tienen 3 hijos, y lo que viven ellos es primero pues el apoyo de la familia para irse, la iglesia les ayuda, es de los que primero obtienen un permiso de trabajo porque era claro lo que les digo de que no lo había protegido ni el gobierno mexicano y que estaba en peligro por la delincuencia organizada, y él es contratado en un medio local en El Paso, como haciendo su labor, y empieza a trabajar. Entonces, pues empiezan con estas cosas para él en una parte muy tradicional de lo que es un matrimonio con un esquema, una pareja tradicional, donde él es el proveedor, la madre se dedica al hogar, y digamos que ella es la que empieza a tener manifestaciones más difíciles emocionales, porque estaba en un país, como dice, que no conocía, perdió la red familiar con este hijo que tiene autismo, no podía trabajar, no conocía el idioma, y lo que hace es, además de tener una depresión, tiene una parálisis facial, y es en el momento en que Mecenex nos conecta con ella y nos pide que la ayudemos. Entonces, en el acompañamiento terapéutico, pues mucho de lo que trabajamos es esta parte del duelo, de la cuestión de la adaptación al nuevo lugar, y como lo dice ya en la película, ¿no? Hay una parte en donde ella está tranquila porque, por ejemplo, tiene un servicio de ayuda social que en México no tiene, ¿no? Que era una persona que le ayudaban con ciertas labores del hijo, como cuidarlo, ayudarle a lavar la ropa, arreglarle los juguetes, que era muy curioso porque uno no se imagina que uno contrate a alguien y que le ayude solo para un hijo, ¿no?
Entonces sí, la asistencia social le ayudaba para ese hijo autista y no puede trabajar. Si bien había una situación de cierta complementariedad en la pareja, empieza los conflictos de género como más en esta familia. Una, porque ella quería tener alguna actividad como estudiar inglés y empezar a tener un trabajo, y él se empieza a oponer. Y la otra cuestión es que ella estaba dedicada completamente al cuidado de los hijos, y tienen un conflicto muy fuerte después ya de que tienen el asilo, cuando ella dice en algún momento que quiere ir a visitar a la familia, porque ya tiene ese permiso para salir y puede regresar, ¿no? Entonces el esposo le dice que no vaya. Primero le dice que no, luego le prohíbe, luego finalmente ella no tenía un manejo del dinero, que eso también ocurre mucho en las parejas en donde hay un control, digamos, de los hombres con las mujeres, y ella, del ahorro que tenían guardado, ella toma y compra los boletos para irse en el camión, y bueno, él llama a la policía y le dice que le robó el dinero. Entonces, bueno, hay todo un pleito, una violencia contra ella, hay golpes, y finalmente ella se decide a ir y va. Y bueno, este fue un evento muy importante que en la terapia trabajamos, en el acompañamiento terapéutico, donde el ir a Coahuila le permite ver que su casa estaba ahí, que su familia estaba ahí, pero que ya no podía volver, ¿no? Es lo que le permite decir, bueno, mi vida está ahora en los Estados Unidos, en El Paso, y es lo que le permite retornar. Si bien no se solucionan los problemas de pareja en ese momento, hay un cierto equilibrio para entrar a una nueva etapa. Dentro de esa etapa hay cierta, digamos, como que él puede aligerarse un poco en estas reglas rígidas de pareja, hasta que en un momento del cuidado del hijo les dicen que le hacen análisis periódicos porque no puede hablar, y en el análisis sale que tiene VIH el niño, el muchacho, el adolescente, y eso es una segunda crisis que les provoca la pérdida de ayuda, porque él, que nunca había querido tomar terapia, como decíamos, de los varones, él dijo que vaya ella, que llore ella, que ella acceda a la ayuda, porque además ella cuida a los hijos, pero yo no, yo ya me adapté, yo ya estoy trabajando, pues mucho este discurso de género, ¿no? Cuando le detectan esta VIH, que no es cierto, que es una equivocación de los análisis, curiosamente pasa, y curiosamente pasa en Estados Unidos, él quiere terapia y se acerca a una sesión a decir que está muy dolido, como que le sale un poco el estrés postraumático de que no pude proteger a mi familia, ya conseguí el asilo y ahora resulta que mi hijo fue violado, porque no había otra forma de que le hubiera pasado eso, porque no le habían hecho una transfusión de sangre. Finalmente, él en esa crisis pide ayuda, pero bueno, cuando confirman los análisis y los rehacen, resulta que no tenía VIH, y entonces deja ya de ir a la consulta terapéutica, ¿no? Como que fue una cosa muy, muy interesante con respecto al género, ¿no? Que cuando se siente que ya no puede más con este tema del hijo, es cuando pide ayuda, y en otros momentos pues no lo pidió. Y bueno, fue un acompañamiento con ella y sus hijos, porque en algún momento hablábamos mucho de este papel que tenía ella con los 3 hijos, la pérdida de su familia de origen, su expectativa, una familia muy tradicional, un esquema de pareja muy tradicional, y el dilema de regresarse ella a Torreón, que no era perseguida ella, o quedarse ahí y perder todo lo demás. Entonces, bueno, fue un trabajo que se hizo con ella, sí se le quitó la parálisis facial, superó la depresión, etcétera. Y llegamos a eso en una primera etapa. La conocimos en esta asamblea de personas cuando fuimos al Paso, Texas. Ella, lo que vimos ahí en el grupo es que era una persona con mucho liderazgo, con mucha capacidad de hablar,
curiosamente, ¿no? En su familia, en su pareja estaba como bastante sometida, y ella ante la asamblea de Mexenex era una gente muy, muy tomada en cuenta, muy valorada por estas cualidades, y hasta ahí nos quedamos en un primer momento de una valoración, de un acompañamiento. Después ella, para hacer un seguimiento, le pedí yo el testimonio con respecto a cómo había sido el acompañamiento. Entonces ella por teléfono me buscó y ya hablamos de que ya estaban en Colorado y él había encontrado un mejor trabajo y estaban con una mejor situación económica, ella podía estudiar inglés y estaba saliendo a ciertas cosas. Pero bueno, tienen un segundo o tercer crisis muy fuerte donde él la invita, él le compra unos boletos para ir a ver a un artista, no me acuerdo si Chayanne o alguno de esos allá en Estados Unidos, y él no va, le dice, ve por tu cumpleaños o por algo así, ve, invita a una amiga, y ella va, sale al no sé qué horas del concierto y llega 1 o 2 horas después, porque saliendo del concierto se fueron a tomar algo, y llega y él tiene una escena de celos y de violencia muy terrible, y ella, digamos que en un sentido pierde el control de, bueno, ha aguantado muchísimas cosas, ha tolerado muchísimas cosas, y dice, bueno, como si es un premio, es un regalo, me cuestionas de que dónde estoy y con quién ando, ¿no? Y ella pues le grita, está muy enojada, se le va a los golpes. Entonces él llama a la policía nuevamente y llega la policía y le dice, ella no habla inglés, entiende algunas cosas pero no habla inglés, entonces le preguntan al hijo de 8 o 10 años que si la mamá le pegó al papá y le dice que sí, o sea, todo lo que dice el niño es que sí, y le preguntan a ella que si se quiere, bueno, se la llevan detenida, y ya detenida le dicen que si se quiere, ella dice me quiero morir o algo así, pero pues más metafóricamente que real. Entonces le ponen camisa de fuerza y la dejan detenida, y él en el juicio que él entabla contra ella pide una orden de restricción por violencia. Y bueno, hablando de la situación de una familia que logró el asilo, que superó una serie de violencias institucionales y sociales, vemos cómo a veces las cuestiones familiares llegan a un punto en donde llegan a un nivel difícil, ¿no? Porque ella estaba cuando hablo con ella ya había pasado una parte del juicio. Ella decide seguir viviendo con él porque le preocupa mucho la situación de sus hijos, en particular por este hijo discapacitado, y un poco me consulta de si debió haber aceptado la orden de restricción o no. Y bueno, un poco hablábamos de los dilemas que ella tenía. Nosotros ni en el acompañamiento terapéutico ni en la terapia podemos decir qué tienen que hacer las personas. Pero en ese caso yo hablaba mucho de la seguridad de ella y de la situación tan problemática en la que estaba, de desventaja por las situaciones de género con esa pareja, ¿no? Porque si ella hubiera aceptado la orden de restricción, quiere decir que él se hubiera tenido que hacer cargo de los hijos. Y quizá hubiera sido muy importante que él viviera lo que es hacerse cargo de 3 hijos con un hijo discapacitado, donde tenía crisis de pegarse en la cabeza y cosas muy descontroladas. Y hubiera sido quizá interesante porque hubiera tocado un fondo con lo que él tenía que hacer por los hijos y además con lo que ella hacía por los hijos, ¿no? Sin embargo, ella está en ese límite en donde si él le quita la orden de restricción si ella decide estar con ellos, y bueno, ella regresa con él. En el momento en que yo hablo con ella, ella está ya, le falta una parte del juicio y están viviendo, dice ella que no le habla a él, que se encarga de los hijos y que ella sale a trabajar en algunas casas donde limpia, ¿cómo se dice?, de trabajadora de la limpieza, ¿no? Entonces, bueno, este caso es emblemático en muchos sentidos porque me parece que ella tenía una serie de condiciones en México de familia de origen, de su profesión, de su confianza y de su tranquilidad, que pierde al irse, que por un lado gana en la parte legal porque es una persona que está legalmente en Estados Unidos, tiene acceso al trabajo, pero tiene una crisis de pareja y de familia
que la llevan a estar en una situación de mucha desventaja, ¿no? Y pensamos, pues, todo este lugar de la mujer, donde piensan que tiene que hacerse siempre cargo de los hijos, en donde pareciera que no hay salida, y bueno, pues hasta ahí nos quedamos con esa historia que vemos lo complejo que es a veces acompañar a una familia que transita por diferentes cosas y que se puede lograr cosas en un sentido y en otro no. Bueno, ya hasta ahí lo dejaría. Ok. Bueno, les cuento brevemente de otro caso, un caso que yo atendí, porque también pues ilustra cosas interesantes respecto a situaciones que tienen que ver, como decíamos, de estructuras previas a la migración y luego que toman una cierta particular movimiento en este otro contexto. Esta es una familia de también mamá, papá, hijo, hija, también de un arreglo muy tradicional que previo a la migración ella no era de las que no tenía permitido trabajar, vendía cosas así para ganarse algún dinero, pero dice que su vida pues, era bastante aceptable respecto, ella estaba hasta un cierto punto conforme, no siempre, pero estaba conforme con un hombre muy tradicional, rígido, controlador. Se van del otro lado por esta situación de migración forzada y entonces viene una crisis muy fuerte sobre esta estructura porque él se ve francamente amenazado en lo que va a ocurrir, qué va a pasar en una situación en la que todo puede cambiar. Les quiero, ahorita que estaba leyendo el caso cuando lo escribí, él dice algunas cosas, se rigidiza mucho más en la cuestión de no quiero que trabajes, no quiero que salgas, se vuelve más celoso. Y les recuerdo todas estas situaciones complejas en las que la gente no le es tan fácil, están esperando los permisos de trabajo, la dificultad para moverse, tan solo cuando una vez que ya puedes tener un permiso de trabajo, el permiso cuesta $600, entonces desde luego primero se junta para comprar el del marido y luego pues a ver si le dan el de ella. Entonces, su marido decía cosas como, te estás ganando que no te preste el celular, o piensa que cuando las parejas llegan a Estados Unidos se separan, o dice literal que Laura, que es la paciente, va a agarrar las mañas de las viejas de allá, una mujer que trabaja se va a descarriar, eso así literal. Estoy diciendo literalmente las cosas que él decía. Y la verdad es que ella realmente sí tiene una motivación ciertamente de vivir en el otro lado. O sea, no es una situación que ella eligió, pero se va estimulando por las posibilidades de lo que puede tener allá. Entonces, ahora sí que la parte donde él se siente amenazado es muy interesante porque digamos que en una estructura y en una situación en México, él como que tenía todas las de ganar. Pero una mujer como esta, que se mueve, por ejemplo, le cose a las vecinas, pero cuida a una viejita, pero está buscando trabajos de limpieza, o sea, como muchas de estas habilidades de ciertas mujeres que están dispuestas a hacer lo que sea en un lugar donde realmente esos trabajos pues terminan estando mejor pagados, digo, desde luego bien pagados, y ella empieza a tener ciertamente más ventajas en un sentido que él, entonces él se siente amenazado. Esto hace como un interjuego permanente, pero ella, y también voy a decir, también gracias a la terapia, pues se va empoderando respecto a que realmente le dice en algún momento, yo no soy tu propiedad, o sea, ahora sí que hazle como quieras. Y ella, bueno, llega a lo que empezamos a trabajar, por ejemplo, a propósito de cómo trabajamos con las familias y el estrés postraumático, algunos de los temas que les quiero mencionar,
por ejemplo, ella se da cuenta al trabajar que las pesadillas que empieza a contar tienen un lugar importante en su recuperación. O sea, todas estas personas tienen pesadillas recurrentes y terribles, y entonces trabajarlas en terapia pues se vuelve muy importante. Pero entre los recursos de esta mujer, por ejemplo, es que aprende a modelarle a sus hijos que pueden hablar de sus pesadillas, ¿no? Y de sus miedos y de sus terrores. Entonces, hablar de las pesadillas se vuelve como parte de un tema que libera a los hijos también. Otras cosas que hablamos es, por ejemplo, qué explicaciones se daban las personas en su momento cuando vivían allá sobre la violencia que se va acercando a sus casas, donde las primeras como mitologías o explicaciones respecto a aquellos que mataron allá seguramente algo tendrán que ver con los criminales. Pero decía Laura, pero yo me daba cuenta que cada vez eso mataban al de la farmacia o al de la papelería, y esas eran personas decentes que habían sido mis vecinos de toda la vida. Yo me di cuenta que a nosotros también nos podían matar, ¿no? Sin ninguna necesidad de que hubiera una explicación, que esto es como una defensa que nos armamos a veces, por eso cuando hay algún crimen, algún feminicidio u homicidio, decimos, sobre todo los feminicidios, que se tiende a pensar que hay razones para que eso haya pasado, porque era una manera de defendernos de que a nosotros no nos va a pasar, porque no vamos a estar en esa circunstancia. Bueno, como para esos feminicidios, como para estos crímenes, la gente se fue dando cuenta que eso no era así, ¿no? Entonces, bueno, eso, lo que quería decir sobre lo que fue ocurriendo interesante con esta pareja, de que el hombre se va rigidizando en sus premisas, entonces quiere ejercer más control sobre ella, y más celos y más restricción y más violencia, sobre todo emocional. También otra manera de explicarlo es, si nos atenemos a veces a las historias de los hombres, cuando las escuchamos, es que hay toda una narración a propósito de su mismo papel tradicional, que se vive como muy cargado de quienes tuvieron que tomar la decisión de huir, que se sienten la carga de que tienen que seguir siendo los proveedores, de que cualquier decisión afecta terriblemente a toda la familia. Entonces, en general escuchamos que los hombres se sienten muy culpables, muy cargados, y como, digamos, haciendo uso de sus mismas características de cómo resuelven, pues obviamente están en una rigidez porque tienen los miedos, los van enfrentando con mucha rigidez. O sea, es decir, como que tengo que rigidizarme más en lo que creo, en lo que pienso, porque si no, yo me voy a quebrar, mi familia se va a quebrar, nos vamos a perder. O sea, este era el imaginario, pues, del marido de esta mujer, que pensaba que solo ejerciendo más control sobre ella iba a poder controlar un poco esa realidad. La verdad es que ella hizo un trabajo de empoderamiento súper interesante, porque se hizo de trabajo, se hizo de ahorro, se compró su permiso de trabajo que finalmente obtuvo, y empezó a ahorrar para que su hija estudiara en una universidad. Esto sí era romper bastante con el esquema previo a la migración, donde lo más esperado hubiera sido que se casara joven, que se embarazara, y en cambio en este caso, por eso me parecía importante contarlo, porque sí es cierto que en este caso tuvo, por una serie de circunstancias y razones y trabajo de la propia Laura, que sí hizo de la migración forzada un acto de absoluta resiliencia para ella y para su hija mujer, que tuvo absolutamente otro destino, tuvo una relación violenta, su hija, que ella la ayudó a salir,
la apoyó para la universidad, o sea, si la niña entró a la universidad fue absolutamente por el ahorro de una mamá cuidando a una señora mayor, en fin, esto tuvo una deriva que absolutamente no hubiera sucedido antes de la migración, y pues, bueno, básicamente esas serían algunas de las cosas que quisiera contar de este caso. Bueno, sobre algunos de los logros, ¿quieres comentarlos esto? Bueno, los logros en sí son muchos, consideramos. Una es que pudimos hacer un trabajo, como dijo Adriana al principio, de principio a fin, o sea, desde el contacto con el abogado, las organizaciones allá en Estados Unidos. En el momento en que fuimos al Paso, también tuvimos así como tuvimos una asamblea con un encuentro con las familias, también tuvimos un encuentro con trabajadores sociales, activistas, académicos que trabajan en la migración. Entonces también fue un enlace muy interesante que ha continuado. Recientemente fuimos, Adriana y yo, a un congreso de trauma y resiliencia, donde pues encontramos a mucha gente que trabaja terapéuticamente, pero también con las cuestiones de derechos humanos, y que después de esta crisis de separación de las familias, ¿no?, de donde los niños estaban siendo separados de sus madres y padres, también gente que conocimos recientemente estuvieron en ese activismo, ¿no?, para reunificar a las familias. Entonces ha tenido muchas repercusiones muchos efectos positivos en nuestro trabajo. En concreto con las familias, pues tuvimos como el seguimiento de que muchas en ese momento que trabajamos pues lograron tener una primera situación de adaptación, enlazarse a las redes sociales de allá, trabajar los duelos, trabajar las cosas más inmediatas con respecto al trauma. Y bueno, en ese sentido pues hemos tenido, aunque no todas las historias son, digamos, como hubiéramos querido, pues sí tuvieron una resolución de su situación más difícil, ¿no? Por ejemplo, vimos a una persona que está relatada en el libro, una persona que atendió a una de nuestras colegas, que era una mujer ya de la tercera edad, más mayor, o sea, casi llegando a los 80, que le habían matado a varios de sus hijos, y que pues fue una situación de mucha reto trabajar con ella, y fue muy, muy interesante lo que se logró con ella. Y con toda esa familia que hay gente que ha publicado sus testimonios, como es esa familia de los Reyes, que es familia de panaderos, donde mataron a varios de sus hijos y a una nuera y a unos nietos. Y bueno, esa familia pues ha logrado hacer una serie de cosas allá, ¿no? Ha reconstruido ese trabajo de la panadería y pues diferentes situaciones como las que relata Adriana y otros casos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esos logros en ese sentido. También el proyecto piloto de hacer un trabajo a distancia, que fue todo un reto que no sabíamos cómo iba a funcionar. Creemos que fue una semilla que ahora podemos seguir trabajando con algunas personas que no podemos ver en persona, ¿no?, por medio de las videoconferencias, y que sí tiene un sentido, ¿no?, y que se logra un acompañamiento. No sé. Sí, un par de láminas nada más. Respecto al equipo y la persona del terapeuta, definitivamente, bueno, un poco lo que les contaba, o sea, este trabajo, al principio decía Victoria, es la primera vez que tenemos a dos ponentes o presentadoras. La verdad es que nosotras no sabemos más que trabajar en equipo. Porque un poco así es nuestra formación, y porque no tenemos más que ventajas y bondades del trabajo en equipo, es lo que sabemos hacer, y estamos convencidas de que el equipo nos sostuvo, porque, como les contaba, las historias eran muy fuertes, entonces nosotros trabajamos a nivel teórico, a nivel logístico y a nivel de contención de nosotras mismas sobre las historias que íbamos viviendo. Todas situaciones, insisto, pues aunque todas tuviéramos experiencia en el campo de la violencia, esto era
definitivamente de otro grado. Entonces, si pudimos, pues es eso, por el trabajo en equipo. Además de que, desde luego, y esto lo narramos en el libro al final como el significado que tiene, que tuvo para cada una el trabajo en este proyecto, la verdad es que tenemos retroalimentaciones estupendas de las personas a las que atendimos y que tenemos, algunas seguimos teniendo seguimiento, respecto a cómo vencieron el miedo, incluso de tomar terapia, de lo que les sirvió, de lo que fue la experiencia para ellas. Pero definitivamente a nosotros también esta experiencia nos cambió, definitivamente. Entonces, pues nosotras no estamos más que absolutamente agradecidas y privilegiadas de haber acompañado las vidas de estas personas que tienen unas luchas impresionantes, ¿no?, en la sobrevivencia y continuar en la vida. Un par de conclusiones finales, digo, la primera. Sí. Esta que les quiero comentar, la vinculación entre la justicia y el trabajo terapéutico. El equipo decimos la familia Spector siempre porque es el abogado que vimos, su esposa que trabaja con él, que hace todo un trabajo de gestión, de trabajadora social, administrativo. O sea, realmente ella es una activista impresionante y su hija también. O sea, como que ellos hacen todo un equipo respecto a contemplar como todas las necesidades fueron sosteniendo, no estaban organizados para eso, pero así fue ocurriendo. Para sostener a este grupo, y tuvieron, sobre todo las mujeres de esa familia, la sensibilidad de decir, esta gente necesita terapia. El abogado después reconoció que ciertamente las personas que tomaron terapia se empoderaron de una manera para llevar sus juicios de una forma diferente a estar totalmente traumatizadas. Y eso es, digamos, de la terapia hacia la justicia, pero la justicia hacia la terapia, hacia la reparación, hacia la resiliencia, la reconstrucción también es un trabajo fundamental, porque es solo cuando la gente hace conciencia, insisto, de que es un derecho vivir en libertad, vivir sin violencia, tener un asilo, eso y muchas veces moverse del proceso jurídico a procesos políticos o activistas, son como una forma más avanzada de la recuperación, ¿no? Es cuando terminan de más o menos elaborar el trauma y dan un brinco a que eso se convierta en un derecho y además a veces en el trabajo hacia otros. Entonces, bueno, particularmente encontramos este vínculo entre el trabajo terapéutico y legal que pues hemos llevado a otras áreas. Ahora, para mí particularmente ahora acá en mi trabajo en el laboratorio, me parece que es fundamental esta mancuerna de un lado hacia otro. Sí, cuando decimos aquí que nosotros trabajamos la idea de la política con P minúscula, es un tema que trabajamos en la terapia como la idea de tener presentes ciertos preceptos de la justicia, como pueden ser los derechos humanos en gran nivel y la cuestión de género, porque si bien no vamos a hacer una labor de activismo político para ganar adeptos hacia cierto lugar, pero sí trabajar sobre la idea de la equidad, sobre la idea de la no violencia, sobre la idea de los derechos, y es un tema que está presente, ¿no?, en la terapia como una manera de posicionarnos éticamente ante ciertas situaciones que estamos trabajando con violencia y con cuestiones de género permanentemente, como estos casos que quisimos ilustrar, y bueno, ese es un tema. Y a mí me gustaría, pueden leer el libro, lo vamos a subir a PDF próximamente a las redes del ILEF y bueno, los pueden compartir aquí en el laboratorio. Quisiera terminar con una cita de esta señora que perdió varios hijos, un nieto y una señora, donde ella dice que ella no es una víctima,
Dice, mis armas son mi voz, mi grito, la voz que le quitaron a mis hijos que murieron a balazos. Víctima es la que no lucha, la que se agacha. Yo no. Hay animales que se enconchan en el fondo del mar y de ahí no salen. Yo no. Entonces, creo que ese es un testimonio que ella da, pero que es mucho de la postura nuestra. O sea, las personas con las que trabajamos padecen y han vivido violencia, pero no nos gusta tanto la idea la idea de quedarse como víctimas, sino de cómo recuperarse la violencia que han vivido para construir, pues resignificar su vida, ¿no? Como dice el libro que escribimos. Bueno. Pues hasta ahí dejamos unos 10 minutos si tienen preguntas, comentarios, y luego vamos a la rifa. Bueno, a mí me gustaría saber qué tipo de terapia ustedes utilizan en estos casos. Si efectivamente el trabajo con violencia, en violencia de género, violencia familiar, es algo bastante complejo. ¿Ustedes ahí qué tipo de terapia les es más funcional para poder trabajar en estos casos? Bueno, quizá no lo dijimos al principio, pero bueno, nuestra formación es de terapeutas sistémicas y con enfoque también narrativo, con perspectiva de género y de derechos humanos. Básicamente eso es lo que ese sería nuestro marco, básicamente teórico. A ver, cuando digo eso, pues ese es de ahí donde venimos y eso es lo que usamos. ¿Que se pueden usar otros enfoques en violencia? Pues seguramente sí. La verdad es que nosotros, mientras más trabajamos violencia, estamos más convencidas de que si no juntamos esta cuestión contextual con lo intrapsíquico, o sea, pensar sistémico, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es como patologizar el trauma. Entonces, en ese sentido, pues ese es el enfoque al que nos adherimos. Y bueno, en un primer momento trabajamos como la intervención en crisis y estrés postraumático y depende del tiempo que tengamos para trabajar con las personas, vemos qué situaciones trabajamos, ¿no? Junto con ellos, como que hacemos un trabajo en donde el diálogo es horizontal, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí. Ay. Bueno, primero estaba muy bien que se logre ese enfoque de género y de derechos humanos, porque la dimensión política es muy importante para entender las cosas, ¿no? Que es un poco trabajar esa parte. Y la duda sería si por ejemplo, el aporte que ustedes hacen respecto a resignificar la vida de las personas afectadas, también, digamos, tiene que tener una cabida a partir de la otra realidad, ¿no? O sea, una realidad diferente, pero sí tienen que haber ciertas condiciones dadas, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, un asilo político que te ofrece, ¿no? Sería asignar esa parte, sí, ¿no? Sí. Esa parte, ¿no? Que también tiene que haber ciertas condiciones para poder resignificar esa vida, ¿no? Claro, es que hay una parte mínima, ¿no? Como vimos en las personas, cuando llegaron estaban, las albergaron personas familiares, conocidos, gente de la iglesia, y después tuvieron que ir progresando tanto en un permiso primero de trabajo, vivir ya por su cuenta, o sea, lo básico, ¿no? Digamos, casa y comida y seguridad de que no las iban a deportar en un primer momento, pues fue lo primordial para poderse adaptar. Porque ya cuando tienen un asilo, pues la perspectiva es otra, ¿no? Es que tienen todos los derechos, etcétera, ¿no? Pero había diferentes etapas y siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque si no, lo primero es comer y sobrevivir y tener un lugar donde dormir, y luego y junto con, pues sí podemos trabajar las cosas depresivas o otro tipo de cosas, pero sí, por supuesto que el contexto y toda esta base social nos permite trabajar con los consultantes qué pueden y qué quieren hacer, ¿no? Sí. Bueno, yo soy estudiante de Derecho y entonces recientemente estuve leyendo un poco y haciendo investigación sobre la estrategia psicojurídica para la atención de los casos de víctimas de violaciones de sus derechos humanos, pero específicamente sobre las víctimas de tortura sexual, que pues ahí hay una cuestión de género, ¿no? Entonces, como lo que ustedes mencionaron
violencia, pues todas estas personas fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos, o sea, desapariciones forzadas, de familiares, asesinatos. Digamos que es una cuestión tal vez ya cotidiana en nuestro país, pero que no es tan común, ¿no? ¿Ustedes considerarían que los abordajes que se realizan en la terapia para las personas que han sido víctimas de algo tan terrible como es una violación a los derechos humanos son un poco diferentes a los abordajes de las terapias, no sé cómo llamarles, como las normales? Tradicionales, convencionales? Es que sí. O sea, lo que conocemos en un sentido, no sé Adriana que pueda como abundar, es que cuando se da apoyo psicológico a víctimas, pues mucho está todo este tema de género, ¿no? A las mujeres que se atienden en grupos o solas por temas de violencia sexual o violencia familiar o violencia de sus parejas conyugal, y que tiene una dimensión muy válida y que hay diferentes abordajes desde la cuestión más feminista, en el sentido de sí, pues ver la desventaja en la que están muchas de estas mujeres, ¿no? Por su condición de género. Creo que nuestro trabajo documenta, es una semillita para poder ampliar el ente, en el sentido de que el enfoque sistémico y el enfoque contextual permite ver estas cosas en donde la familia y la cuestión de la comunidad y la cuestión jurídica pueden tener puentes. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque fue importante la logística de Mexenex, de esta organización en Estados Unidos, la cuestión de las redes sociales en Estados Unidos, de la iglesia y de los activistas, pero también nuestra organización, el ILEF, como una organización que nos respaldó a nosotros para poder trabajar con ellos. Entonces, sin esta mutua relación de grupos, quizá hubiera sido difícil solo de persona a persona. En una terapia tradicional hay de diferentes enfoques, podemos hablar del psicoanálisis, que se considera de entrada una terapia larga, con ciertas condiciones, el costo y todo, pues no se parece nada a lo que hacemos, porque en primera nosotros trabajamos primero con una intervención breve de intervención en crisis, y después aún la terapia sistémica se considera breve, aunque pueda durar 6 meses o 1 año o lo que dure, porque no se plantea los mismos objetivos que un psicoanálisis o otro tipo de terapia, ¿no? Sino se plantean otras cosas, ¿no? Sí. Pero yo quiero agregar, sí, sin duda, en un sentido, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando yo decía, retomamos las experiencias de los fundadores de nuestro instituto de hace 30 y tantos años trabajando en Nicaragua o qué sé yo, sí, pero también estas violencias, como decimos, pues sí son las violencias y las migraciones y el cruce de estas problemáticas, pues sí. Yo creo que no se puede trabajar con enfoques convencionales y sobre todo únicos, o sea, requieren de todo este cruce de equipos. Pero quería yo comentar, por ejemplo, que si bien muchas cosas sirven, pues hay cosas que terminan haciendo daño. Porque yo quería comentar, por ejemplo, que en algún momento en Ciudad Juárez, y eso lo supimos también de buenas fuentes, pues por algún lado llegó ante toda la ola de feminicidios y desapariciones, una ola de la tanatología así brutal, que no dudamos que haya servido de mucho, pero el problema es un modelo como tan, primero, acontextual, o sea, justamente ese es el principal problema, yo diría, de la tanatología, que es acontextual. Todo mundo tiene que hacer un proceso con ciertos pasos, y si no has hecho el paso A, no puedes pasar al paso B, y ya a tal mes, ya deberías haber tirado todo o guardado las cosas del muerto, no sé. Y lo sabemos de primera mano de gente que estuvo trabajando muy de cerca en Ciudad Juárez, cuando nos contaban que esos eran los únicos enfoques que predominaron y proliferaron, y que sin duda pues a mucha gente le ha de haber ayudado, pero pues en un enfoque
crítico, desde cierto punto decimos, pues sí, yo creo que algunas cosas sí fueron... No, y siguen haciendo daño. Recientemente hicimos un evento en el ILEP sobre las personas que han tenido situaciones de violación grave a sus derechos, como es la desaparición, familiares que tienen una familia desaparecida, y nos comentaba una de las ponentes que trabaja en el CONAPRED y que tuvo una experiencia donde perdió a su padre o lo tiene desaparecido, y que fue una terapia, y decía la terapeuta, es que tienen que decidir a ella y al hermano que si su papá está muerto o no está muerto. Entonces, bueno, eso sí es no comprender la parte de la pérdida ambigua, de que es una muy difícil elaboración del duelo cuando alguien está desaparecido. Es de las situaciones dilemáticas más fuertes en el sentido de no poder procesar un duelo. Y rígidamente o por decreto decir que ya está muerto y que entonces hay que hacer el duelo, y si no, no lo sueltas, y si sigues luchando es que no has elaborado el duelo, pues nos ponemos en estos dilemas sociales que la justicia no está peleada con la salud mental. Pensamos que si se puede elaborar ciertas cosas, se puede acceder a la justicia, y que una rendición de cuentas de la justicia nos va a ayudar a tener una mejor elaboración de un duelo. O sea, entonces, sí hay enfoques que pueden dañar, y sí tienen que ser, la cuestión de las víctimas es compleja, y creo que se tienen que implementar muchas cosas, pero sobre todo hay que tener cuidado y mucho respeto, ¿no? Sí. Si quieren, en lo que vamos pasando los papelitos, damos paso a otro comentario, duda, si lo hubiera. Yo tengo otra duda, perdónenme, pero me interesa bastante el tema que exponen. Hablamos sobre el acompañamiento emocional a estos migrantes desplazados por violencia. No sé si, bueno, quizá por los dos casos que mencionaron, si únicamente ustedes se enfocan a ese acompañamiento, vamos, como parte de familia, una vez que ya se dio esta migración forzada. ¿Y qué pasa? Bueno, no sé si también se enfocan a lo que está pasando con la persona, en este caso, por ejemplo, mencionaban a Alejandro, ¿no? O qué miedos puede trascender ante todavía el evento que ocurrió, que hizo que migraran. Si ustedes se enfocan como tal, no sé, aquí igual en los dos ejemplos pude visualizar estos conflictos que se dan como familia posteriores a, pero ¿qué pasa con el evento violento como tal? Es que el evento violento se trabaja si lo quiere trabajar la persona. O sea, o sea, porque es una decisión, ¿no? O sea, es una decisión. Hay muchos de los consultantes que trabajamos que sí trabajaron sobre sus eventos violentos. Por ejemplo, pensando en la cuestión de género, había un hombre que lo golpearon y quedó lastimado, tuvo secuelas de diferente índole, y que quedó con sus hijas adolescentes. Secuestraron a la mujer y la mujer está desaparecida. Eso es una cosa que repercutió mucho en la familia de muchos niveles, desde que él se culpaba por no haberla protegido, las hijas lo culpaban porque como hombre no defendió a la mujer, y bueno, pues sí se elaboró toda esa parte, ¿no? Entonces, en el caso de mi familia, bueno, de la familia que yo atendí, él no quiso trabajar eso, se le ofreció, se le puso acceso, él aceptó una sesión para hablar del hijo, y él no quiso hablar del evento más que en la película. No, en la película, vean, y él relata un poco todo lo que vivió del secuestro y de toda la parte de lo social, ¿no? Lo político, pero él de su vida, impacto personal, no lo trabajó terapéuticamente, por lo menos no con nosotros. Sí, entonces ahí ustedes continúan el trabajo con la parte familiar. Sí, es que ahí te cuento, y ahora sí que te ofrecemos unos cursos muy buenos que hay para trabajar con migrantes, porque en realidad no hay paso 1 y paso 2. A ver, temáticamente, primero es lo que la persona quiere trabajar. Entonces, temáticamente, aunque uno, más que tener una agenda, sabes que vamos a pasar por una serie de lugares, pero no tenemos que pasar ni en el orden, ni en la forma, es como un tema. Sí, exacto. No, entonces puedes empezar por el presente, pero puede tener, entonces temáticamente no hay una agenda,
Pero ya al sistematizar, por eso pudimos, ¿no?, sistematizar, porque hay ciertas cosas que se repiten respecto a las temáticas que fuimos trabajando. Entonces, mira, tu pregunta, te digo una cosa, no es nosotros que somos terapeutas sistémicas, tenemos como el lente puesto permanentemente en el sistema familiar o contextual. Entonces eso hace que por eso digo, cuando vemos a una persona no la estamos viendo solo a ella, estamos diciendo qué pasa con el marido, qué pasa con los hijos, y pues aquí tuvimos que hacer una serie de pues sí, adaptaciones, preguntarle si tu esposo quiere tener alguna sesión, si podemos ver a los hijos, o sea, todas las combinaciones posibles. Entonces, lo familiar, digamos que es en un nivel, lo temático está en otro nivel, y al final, los eventos traumáticos pueden o no, podemos bordar alrededor de ellos y aún así irlos elaborando, ¿no? Bueno, entonces… Vamos a obsequiar 5 libros y… Sí, es que ahí ya repartimos los papeles y debe haber 5 personas que tienen libro. Y el libro, y para quienes quien no se lo saquen y quieran tenerlo, hay un donativo de 100 pesos. Y quien después no pueda acceder a eso y quiera tenerlo, está por subirse en PDF a las redes, ¿no? El libro, en la rifa. En la rifa. No, pues no. En PDF. Está interesada en la rifa. En PDF. Sí, dile que, a ver si nos deja sus datos y le avisamos cuando esté en PDF. Uy, en caso de querer adquirirlo sería… En el ILEF. En el ILEF. En Avenida México 191. En Coyoacán. Realmente es un donativo para el equipo y después pues también si lo quieren leer pues ya vamos a tener esa oportunidad, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, ¿quiénes son las personas que dicen que tienen el libro? Ay, sí se las… ¿Por qué nos faltan 3? Nadie nos acabaron los papelitos. ¿Se acabaron los papelitos? No, yo creo que no. No, pero… No, ¿cómo se acabaron? Se acabaron, pero… Era un lavatorio. Pero ¿por qué solo son 3? Nos faltan 2. Pues otros 2, los otros 2. Ese quedó uno, pero ya todos tienen A ver, ¿cómo se llamaba? No. No, pues, ¿qué hacemos? No, pues nada, pues ya ni modo. Quien quiera, entonces, si le interesa, como decía Maribel, si nos quieren dar un donativo de 100 pesos, aquí está el libro, y si no, pues próximamente estará en PDF. Y muchas gracias por su asistencia y por su interés. ¿Sí? Pues voy a hacer la entrega. Ok. Sus constancias. Y bueno, y aprovecho así rápidamente para recordar que, como comentaba Adriana. Adriana. Sí, la maestra Adriana. Es que No, iba a decir la coordinadora académica. En el laboratorio tenemos precisamente una clínica psicológica y una clínica jurídica, que, bueno, si ustedes gustan, pueden acercarse más como a nuestras actividades, en redes sociales, hay teléfono y email, ¿no? Hacemos este seminario de forma mensual y, bueno, y hay actividades permanentes, ¿sí? Vienen el segundo foro sobre diversidad funcional, Concurso de baños. claro, hay un concurso de baños incluyentes. El siguiente mes nuestro seminario va a ser en el auditorio de la Coordinación de Humanidades, porque viene Leticia Sapsay, una
académica argentina, que bueno, ahora desempeña su trabajo en Inglaterra. Pero bueno, la maestra... ¿Lo del taller, dices? Sí, es que dice Nancy que recordemos que el martes 14 de agosto, el próximo de 10 a 2, vamos a tener un taller de asesoría sobre el concurso de baños incluyentes, que es acá en el instituto, también es gratuito. Sí, y bueno, solo esto, entonces, la maestra Adriana Segovia está a cargo de la clínica psicológica, junto con la psicóloga también Angélica Carrillo, que fue la que repartió los papelitos. Y bueno, pues nada, acérquense a nuestras actividades. Y bueno, ahora sí ya haré la entrega formal de la constancia a Maribel Nájera. Muchísimas gracias. Sí. Un pequeño presente de laboratorio. Gracias. Y a nuestra querida coordinadora. Gracias. Muchas gracias por asistir. Y bueno, pues gracias. Nos vemos pronto. ¿Qué pasó con esos papelitos? Pues, seguro Angélica. Seguro Angélica se los...